Es una alegría, hermanos, encontrarme nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Qué bendita que es la palabra, qué bien que nos hace, cuánto necesitamos para edificar nuestras vidas. Y vamos a compartir ahora este tiempo con ella. Pero vamos a orar primeramente, oramos. Señor, estamos en tu presencia con alegría en nuestros corazones porque tú eres nuestro Dios. Queremos honrarte con nuestras vidas. Queremos crecer en amor para contigo, Padre, y para con nuestro amado Salvador. Queremos pedirte, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento espiritual para comprender tu palabra que vamos a considerar ahora. Y también queremos pedir tu bendición sobre la congregación, sobre aquellos amigos que puedan estar escuchando tu palabra en esta mañana. Y también queremos pedir tu mano de gracia, tu mano milagrosa, tu mano de bien sobre este mundo, para que este tiempo que estamos transitando tan difícil, con tanta enfermedad, con tanto contagio, pueda ser superado por una acción milagrosa tuya, Señor, siempre sujetos a tu voluntad. Vamos a ver tu palabra, Señor, ayúdanos en esto, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Josué. En el libro de Josué, en el capítulo 14, y en el capítulo 14, en el versículo 6, dice así la palabra de Dios. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, vamos a hablar de Caleb, ¿sí? Un hombre ejemplar, un hombre de Dios. Y Caleb, dice, hijo de Jefones ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés. O sea, le está hablando Caleb a Josué. Y le dice: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barenea, tocante a mí y a ti. Quisiera considerar este texto. Quisiera considerar la frase que dice cuando Caleb le dice a Josué: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barenea, tocante a mí y a ti. Quisiera aprender tres cosas, o compartir tres cosas que aprendo de este versículo con ustedes y que espero que sean de bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. En primer lugar, lo primero que yo extraigo de lo que Caleb dice es que él se posicionaba sobre las promesas de Dios, ¿sí? Él le dice a Josué: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, ¿sí? Cuando ellos volvieron de ver la tierra y los otros 10 espías estuvieron en contra de lo que Dios había dicho, en contra de lo que Dios había prometido acerca de aquella tierra, Josué y Caleb se mantuvieron fieles y dijeron que sí, que era una tierra quizás difícil de conquistar, pero que no podían tener otra cosa que victoria porque Dios así lo había anticipado. Y allí vino la promesa de que Caleb iba a tener un lugar en la tierra prometida. Y Caleb nunca se olvidó de esa promesa que Dios le había hecho a él por medio de Moisés. Vuelvo a leerle, fíjese, dice: tú sabes lo que Jehová, lo que Dios dijo a Moisés, ¿sí? Y él estaba posicionado sobre esa promesa. Ahora, una cosa interesante para ver es que habían pasado 45 años, hermanos. Caleb tenía 40 años cuando vino esa promesa de Dios sobre él, y pasaron 45 años y él nunca olvidó esa promesa. Por eso digo yo que él estaba posicionado sobre esa promesa de Dios. Qué bueno que es, hermanos, poder confiar en las promesas de Dios sobre nuestras vidas. A veces nosotros somos de olvidar rápidamente o de desanimarnos cuando no tenemos la respuesta esperada inmediatamente. Caleb esperó todos estos años y ahora estaba reclamando o está reclamando a Josué la promesa que Dios le había hecho. Quiero leerles un texto más, ¿sí? Vamos a volver, no pierda por favor este texto. Vamos a el Salmo 119. El Salmo 119, usted sabe que es un salmo muy precioso que habla todo el salmo de la importancia de la vitalidad, de los efectos benéficos que tiene la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y dice en el versículo 11 de este salmo, dice así, escuche:
en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Aquí la palabra guardado dice, en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra en mi corazón. La palabra guardado aquí puede traducirse también escondido. ¿Sí? Nosotros, ¿qué es lo que guardamos? Guardamos las cosas que queremos, guardamos las cosas que son importantes para nosotros. Y el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos. La he puesto en un lugar seguro para que nadie arrebate lo que tu palabra me ha dado a mi vida. Y lo podemos ver reflejado en este texto en la vida de Caleb. ¿Sí? Él dice, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, y esa promesa estaba apropiada en la vida de Caleb. Pero en segundo lugar, para no ser demasiado largo, dice, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios. En primer lugar dijimos que Caleb se posicionaba, era un gran hombre de Dios, porque él se posicionaba sobre las promesas de Dios. Pero en segundo lugar, era un hombre con discernimiento espiritual. Fíjese cómo dice, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios. Él reconocía una autoridad espiritual en Moisés. Él discernía que Moisés no era simplemente un hombre, no era simplemente un líder del pueblo de Israel, era un varón de Dios. Y ¿sabe qué? Nosotros tenemos que ser no solo reconocedores de la autoridad de Dios sobre una persona, tenemos que tener ese discernimiento espiritual, sino que tenemos que tener un profundo respeto por aquellas personas que tienen autoridad espiritual. Fíjese en Colosenses, vuelvo a decirle, no pierda este pasaje, en Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice así la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo dice que nosotros los creyentes tenemos inteligencia espiritual, pero esa inteligencia, para que nos dé esa capacidad de discernimiento, tiene que ser desarrollada. Tenemos que crecer espiritualmente para que nosotros podamos tener esa aptitud tan preciosa de tener discernimiento espiritual y reconocer a las personas con autoridad espiritual. Pero en tercer lugar, vuelvo al pasaje, vuelvo al versículo, dice Caleb, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, se posicionaba sobre las promesas de Dios. Dijo a Moisés, varón de Dios, tenía discernimiento espiritual. En Cades Barenea, tocantes a mí y a ti, dice Caleb. Caleb sabía elegir sus compañeros. Caleb sabía elegir aquellos que lo acompañarían en su vida espiritual. Qué precioso que es esto. Josué y Caleb habían estado juntos allí enfrentando a esos 10 espías que estaban en contra de que el pueblo de Israel tomara la tierra prometida y habían desanimado al pueblo, pero Josué y Caleb juntos se mantuvieron firmes en animar al pueblo y en alentarlo a que confiaran en la promesa bendita de Dios. Y qué importante, ¿sí? Qué importante. Fíjese que Josué ahora era un líder del pueblo de Israel. Diríamos de una manera sencilla, era más que Caleb, pero Caleb lo tenía allí, lo respetaba y lo seguía considerando su compañero. Qué importante, hermanos, es saber con quién nos juntamos. La Biblia nos marca reiteradas veces que nosotros tenemos que cuidar con quién nos juntamos, porque hay una influencia muchas veces de las personas, a quien le permitimos entrar en nuestro espacio vital. Le voy a leer 2 o 3 textos rápidamente para ya ir terminando. Tercera Juan, le voy a leer Tercera Juan, versículo 11, búsquelo, ¿sí? Ya puede dejar el libro de Josué porque ya no vamos a volver allí, ¿sí? Tercera Juan, capítulo 11, dice así la palabra de Dios, dice, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno, ¿sí? La Escritura nos dice que nosotros vamos a imitar, ¿sí? Podemos imitar lo malo o podemos imitar lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios.
tenemos que cuidarnos con quién nos juntamos, porque corremos el riesgo de ser influidos y terminar imitando conductas que no son correctas. No sé si usted se acuerda, 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, yo tengo la conducta de Dios en mi vida, pero me junto con otras personas y paso mucho tiempo, no es encontrarnos momentáneamente, sino paso mucho tiempo y converso mucho con esas personas, y por ahí esas personas dicen malas palabras, hacen chistes que Dios no aprueba, y eso termina generando una influencia en mi vida. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjese en el libro de Proverbios hay muchos versículos en este sentido, pero yo le voy a leer solamente 2. Proverbios capítulo 1, buscamos rápidamente, Proverbios capítulo 1, y el versículo 1 y el versículo 10 dice así: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza, etcétera, etcétera, ¿sí? Dice el versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y por último, Proverbios 22, Proverbios capítulo 22, versículos 24 y 25 dice: no te entremetas con el iracundo, ¿sí? Con el que peleador, diríamos, ¿no? Más sencillo. Ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma, ¿sí? Qué importante cuidar con quien nos juntamos. Recuerde, Caleb, un ejemplo para nosotros, se posicionaba en las promesas de Dios, era un hombre con discernimiento espiritual y era un hombre que sabía escoger las compañías para que su vida espiritual se mantenga fortalecida.